Ustedes seguramente en algún fin de año y después de haber comido de todo en la cena navideña habrán dicho, me cayó mal esta comida, me cayó pesado, directamente algunas experiencias que incluso pueden llevarnos al hospital. Exacto, yo creo que sí, Fer. No sé si podemos puntualizar cuál fue el alimento de esa mezcla, pero sí. Pero sí ocurre, y ocurre más todavía en esta época donde el calor, la mala manipulación y el mal almacenamiento de ciertas comidas pueden ser combinaciones tremendas. Especialmente si hay salsa de por medio, ¿no? Sí. Y el calor siempre conspira, más cuando uno prepara en casa, después se lleva para compartir en familia a otro sitio. En el transporte también, Fernando, ¿no? A veces se fracasa. Es así, señor. Y en estos últimos tiempos, una de las salsas que por excelencia se consume muchísimo, de hecho se ha realizado y se ha hecho muy popular, la famosa salsa Viteltoné, pero en formato sándwich, que hoy en día se venden en locales de Asunción, de otros puntos del país también. Se prepara ya antes de Navidad, incluso para consumo habitual en estas épocas del año. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hay un temor por la famosa salmonela y la salmonelosis, que mucha gente puede mirar y decir, pero ¿qué es eso? La salmonela es un género de bacterias patógenas que dice que está presente en huevos no pasteurizados, en leche cruda, en específicamente el pollo y otros tipos de aves, por ejemplo, también. Pero esto, la salmonela, que es una bacteria, puede ocasionarnos salmonelosis, que es una infección que nos trae los síntomas típicos de una intoxicación alimentaria, que son diarrea, vómitos, fiebre muy alta, que a su vez nos puede llegar a deshidratar. Y esto puede ser ocasionado por las famosas comidas navideñas que llevan muchos huevos, no pasteurizados obviamente, algún mal manejo por no solamente la alimentación, sino la forma en la que guardamos estos alimentos. La cadena de frío. La cadena de frío, que se puede llegar a perder, la utilización, por ejemplo, de mayonesas y otros más también. Y la higiene, ¿no? Sí, y la falta de higiene, que puede llegar a ser un peligro mortal. Esto es lo que nos explica la tecnóloga en alimentos, Dalma González, a quien escuchamos a continuación. ¿Existe el riesgo de salmonela o salmonelosis? En las salsas de Viteltoné sí existen, porque la salsa tradicional lleva ingredientes que podrían ser un vehículo para la bacteria salmonela. ¿Cuáles son los ingredientes? El huevo principalmente, el atún en conserva, la mayonesa y las anchoas. Siempre recalco que la salsa del Viteltoné dura solamente 24 horas. No podemos tener más tiempo, no podemos elaborar una salsa de Viteltoné de magnitud demasiado grande como para tener una semana entera, porque el riesgo de la salmonela existe y está muy asociada a este producto casero. Las bacterias tenemos que tener en cuenta que siempre se eliminan a altas temperaturas. El famoso, la cocción va a matar todo, pero si yo no tuve una buena manipulación, esa cocción no me asegura que pueda yo eliminar por completo esa bacteria. Entonces, pollos y cerdos siempre bien cocidos. No existe punto medio para pollos y cerdos. Ahí está. No solamente la mayonesa, también pollos, cerdos que no estén bien cocinados pueden llegar a desarrollar esta bacteria que, decíamos, es habitual encontrar en el sistema intestinal de aves, por ejemplo, y en el ambiente en sí, pero en menor cantidad. El problema es cuando dejamos una salsa estar por muchos días y esto termina generando que la bacteria crezca en demasía. Claro, lo que pasa es que la gente se dice, me hizo mal de tal comercio, o la tía que hizo tal cosa me hizo mal. Pero trajo en el tupper, se olvidó en el auto, media hora después bajó su sandwichito, comió, y ahí ya se cortó la cadena fría, y ya no puede pasar cualquier toda la cosa. comida nomás, sino que también el trago, el clericó, un montón de cosas que a veces patean y confundimos, pero los síntomas casi siempre son los mismos. No hay que complicarse entonces, especialmente cuando, decía muy bien la tecnóloga, hay que cocer muy bien la carne de cerdo y de ave, ¿verdad? Sí, y además de eso, evitar la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? La utilización de los mismos utensilios o tocar comidas crudas que yo después voy a cocinar
y comidas crudas, frutas o verduras que yo voy a comer crudas de por sí, porque ahí esa puede ser una bomba también que nos puede generar muchísimos problemas. Sobre ese punto, o sea, yo le escuché a un chef decir que lo peor es no saber usar el guante. Sí. Porque viste que a veces se da cuenta de que uno es más aséptico cocinando con el guante. Está tocando carne cruda y de repente ni cuenta te diste, está sirviendo con lo que sobró acá de lo crudo, ya una ensalada. Una ensalada o alimento. O sea que ojo también con eso. Mismo efecto se da al fritar las milanesas, por ejemplo, que se fritan en el mismo aceite las de pollo y las de carne roja. Claro. Y ahí también se da una contaminación. Qué capa de doña Amelia, ¿cómo le cuentan todo a Amalia? Claro. Vamos a ver el que yo cocino bien. Sí, y vamos a escuchar otras recomendaciones también que Amalia y ustedes en sus casas todos podemos anotar respecto a la contaminación y la refrigeración, que es sumamente importante en estas épocas, más todavía cuando vamos a preparar algunos menús tan exquisitos en fin de año. Es importante evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando yo llevo un utensilio o mis manos contaminadas a un producto que esté libre de contaminación. Lo más común, un ejemplo muy claro, de repente yo uso una tabla de picar donde yo estaba picando pollo para hacer un guiso o para meter al horno, y en esa misma tabla, sin lavar, sin higienizar, empiezo a cortar verduras que voy a consumir crudas. Eso es una contaminación cruzada. Esa es una forma muy común de contraer la salmonelosis. La temperatura óptima del crecimiento de estas bacterias es de 35 a 37 grados. O sea, es nuestra temperatura ambiente. Yo dejo esa mayonesa casera 1 o 2 horas a temperatura ambiente. Esas bacterias están teniendo todo el espacio posible para poder proliferar y poder crecer como ellas quieren crecer. Lo ideal es, si yo elaboro esta salsa, directamente llevo a la heladera, porque el frío va a hacer que crezcan menos rápido. No va a matar el frío, pero va a hacer un poco más lento el crecimiento de estas bacterias.